Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les comparto mi nuevo video de biología titulado Taxonomía, el arte de ordenar. Bueno, sin más que decirte, comencemos con el video. Taxonomía, el arte de ordenar. Existe un personaje muy importante dentro del estudio de la taxonomía. Nos referimos al señor Carlos Linneo, quien fue un naturalista sueco. Linneo no creía en la evolución. Linneo creía en el fijismo, que todos los seres vivos fueron creados por un ser supremo y que aparecieron en el momento en que la Tierra fue creada. Estos seres vivos no experimentaron evolución, pensaba Linneo. A esa diversidad de seres vivos que existían, Linneo les propone un sistema de clasificación, una nomenclatura, una jerarquía, de tal manera que Linneo sienta las bases taxonómicas. Por ese motivo se le considera como padre de la taxonomía. Si bien es cierto hoy en día los sistemas de clasificación usan métodos mucho más avanzados, como por ejemplo las relaciones evolutivas a nivel genético, estas hacen uso de las normas y procedimientos que estableció Linneo. Por tal motivo, a Linneo también se le considera como padre de la taxonomía moderna. La taxonomía es la rama de la biología que se encarga de la clasificación biológica. Sin embargo, no trabaja sola, trabaja en conjunto con la sistemática, que realmente es la que se encarga de clasificar. Etimológicamente, la palabra taxonomía proviene de la palabra taxis, que significa orden, y nomos, que significa ley, es decir, crear una ley para ordenar. ¿Está bien? Debido a la alta diversidad de seres vivos que existían, a la diversidad de lenguas e idiomas, esto dificultaba la buena comunicación y clasificación de los seres vivos. Por tal motivo se establecen normas, reglas y procedimientos, haciendo que la clasificación, ordenamiento y la comunicación dentro de la comunidad científica sea adecuada. La taxonomía nos permite básicamente tres aspectos fundamentales. La identificación, para ello se hace uso del objeto de estudio, que en este caso vendría a ser el ser vivo. El ser vivo identificado ahora es clasificado y se le asigna un taxón, que vendría a ser un grupo de organismos que comparten características similares. Finalmente se le asigna un nombre. Para ello se hace uso de las reglas de nomenclatura, que también las propuso Linneo. Hoy en día se calcula que existen en promedio 1,5 millones de especies datadas. Sin embargo, los científicos aseguran que probablemente la cantidad de especies que aún faltan por descubrir sobrepasan el doble, es decir, más de 3 millones. Esto entonces dificultaría mucho la clasificación. Sin embargo, la taxonomía establece normas, reglas y procedimientos que hacen que la comunicación sea eficiente. La taxonomía no busca relaciones de parentesco, la sistemática sí. De forma práctica diremos que la taxonomía genera normas, reglas y procedimientos. La sistemática usa esas normas, busca relaciones de parentesco y así genera los sistemas de clasificación. En el año de 1753, Linneo publica su clasificación de plantas. Aquí establece las bases taxonómicas, las categorías taxonómicas. 5 años después hace lo mismo para los animales. Sistemática. Como dijimos, la sistemática o también llamada biosistemática es la que se encarga de clasificar a los seres vivos. Entonces estudia los organismos con el fin de caracterizarlos y ordenarlos. Por tanto, se genera sistemas de clasificación. Usa las reglas de la taxonomía, como por ejemplo similitudes en forma de observación. Y lo más importante es que usa relaciones evolutivas, de tal manera que con esto genera sistemas de clasificación. Dentro de las características que se asocian para agrupar a los seres vivos, tenemos la morfología, la forma, la ecología,
la bioquímica, la biología molecular, la filogenia. En la filogenia se usa pues las relaciones evolutivas, las características evolutivas. Por ejemplo, ¿esta especie estará más emparentada con este pez o estará más emparentada con este equinodermo? Entonces, veremos si comparten o no un ancestro en común, de tal manera que se agrupen de diferente manera. ¿Está bien? Y se genere pues el árbol filogenético. Entonces, todo esto usa la sistemática para poder generar agrupaciones dentro de una categoría taxonómica, y así los organismos quedan pues compartiendo características similares, y posteriormente se puede generar un árbol evolutivo para la especie, y así pues generar sistemas de clasificación. Categorías taxonómicas. Se basa en el establecimiento de categorías jerárquicas. Fue propuesta por Linneo en 1753. Esta fecha es muy importante. También establece rangos en la que se encuentran organismos que comparten ciertas características. Aquí, por ejemplo, tenemos la famosísima pirámide invertida. En la cima se encuentra la categoría taxonómica mayor, que vendría a ser el dominio. Un dominio abarca varios reinos, un reino abarca varios filum o división. Filum se usa para animales, división se usa para plantas y para hongos. Un filum abarca varias clases, una clase varias órdenes, una orden varias familias, una familia varios géneros y un género varias especies. Esto también sucede de forma inversa. Varias especies me originan un género, varios géneros una familia, varias familias un orden, y así varios reinos un dominio. Si cogemos esta última categoría taxonómica, existirán organismos que se encuentran muy relacionados. ¿Está bien? Entonces a estos se les agrupa dentro de un taxón, y el conjunto de taxón se denomina la taxa. ¿Está bien? Ahora, si bien es cierto cada uno es una categoría taxonómica, también estas se pueden dividir en categorías más pequeñas. Por ejemplo, si cogemos el filum cordado y queremos hacer referencia a los vertebrados, entonces tenemos que hablar de un subfilo. ¿Está bien? Subfilo vertebrados. Si cogemos, por ejemplo, la división espermatofita y queremos hacer referencia a las angiospermas, tenemos que coger una subdivisión. ¿Está bien? Porque la división es espermatofita. Sin embargo, debajo de ella está una subdivisión que es gimnosperma y angiosperma. Entonces, una categoría puede dividirse. Así como hay subcategorías, también hay super. Por ejemplo, si la categoría es clase, tendremos una superclase. Por ejemplo, dentro de la clase tenemos la clase mamífero, la clase reptil, la clase ave y la clase peces. La clase peces me origina una superclase, ya que abarca a 3 grandes grupos de peces. Por ejemplo, los peces agnatos o los peces sin mandíbula, como las lampreas. Los peces óseos, ¿está bien?, que tienen un esqueleto óseo, como el atún. Y los peces cartilaginosos, como el tiburón. ¿Está bien? Ahora, esto puede suceder en cualquier categoría. O por ejemplo, fíjate aquí, en la especie se hablará de una subespecie. ¿Está bien? Sin embargo, la especie Linneo considera que es la unidad básica, está bien, de las categorías. Es muy importante este dato. Por ejemplo, aquí, la especie Panthera onca. Ahora, este ejemplo es muy importante. Aquí tenemos el reino Animalia, todos son animales. Pero si quiero el filum cordado, la estrella de mar desaparece. Ahora, quiero solamente los animales cordados que son mamíferos, los que pertenecen a la clase mamífero, entonces este reptil desaparece. Ahora me interesa los que pertenecen al orden carnívoro. Esta ardilla entonces que se alimenta de nueces desaparece. Finalmente, de los carnívoros que me quedan, yo quiero a los que son de la familia de los osos. Entonces este zorro desaparece y me queda los que pertenecen a la familia de los osos, Ursidae.
pero dentro de la familia Ursidae quiero a los que pertenecen al género Ursus. Entonces el oso panda mayor desaparece y me quedan esos dos. Finalmente quiero la especie Ursus arctos. ¿Está bien? Entonces parto de lo general a lo específico. Y según reino, filum, clase, orden, familia y género, llegaré a la especie. En el mundo existen 8 tipos de osos. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tenemos al Ursus americanus, o también llamado oso negro americano, al Ursus tibetanos, o también llamado oso negro asiático, al Ursus maritimus, o también llamado oso polar, y finalmente al Ursus arctos, ¿está bien? El que se encuentra aquí, también llamado oso pardo. Todos pertenecen a la familia Ursus, Ursidae, porque son osos. Sin embargo, solo algunos pertenecen al género Ursus, como los que acabamos de mencionar. Por ejemplo, el oso de anteojos pertenece a la familia de los osos, es Ursidae, pero sin embargo su género ya no es Ursus, su género es Tremarctos. ¿Está bien? Este oso pardo que está al final es un oso bien conocido y con esta imagen te vas a recordar. Fíjate en la migración de los salmones. Los salmones cuando regresan del mar al río para desovar son pues fuente de alimento para los osos, ¿cierto? El famoso Ursus arctos horribilis, el famoso oso grizzly, ¿está bien? Entonces, esto vendría a ser pues las categorías taxonómicas. Fíjense aquí en la lámina dice unirte para ayudar al yaguareté. Entonces, si tú escuchas la palabra yaguareté, de repente no te queda muy claro qué es. Es porque se está usando un nombre común, un nombre vulgar. Por lo tanto, para ser más específicos, yo tengo que usar un nombre científico. ¿Está bien? Entonces, ahora veremos el nombre científico. Pero antes de ello, algunas notas importantes. Por ejemplo, el nombre científico se emplea una nomenclatura binomial, es decir, un nombre compuesto. El nombre puede contener, por ejemplo, palabras que designan color, como por ejemplo, si es blanco, se usa albus, si es verde, se usa viridis. Aquí en la imagen tenemos a un quiróptero, que es un murciélago, que se denomina Disridurus albus. El término albus hace referencia al color blanco. A este quiróptero también lo llaman el murciélago fantasma. Entonces, para evitar nombres comunes se usa pues un nombre científico. Si queremos origen, por ejemplo, puede ser África, Africanus, o también puede ser Arabicus. Por ejemplo, aquí tenemos a Coffea arábica, ¿no? Y aquí de esta planta pues se prepara el café. Es natural de Etiopía. Si queremos hábitat, por ejemplo, arena, se usará Arenarius. Si es del campo, Campestris. Por ejemplo, aquí tenemos a la famosa anchoveta arenera, ¿está bien? Que se denomina Cynosium arenarius. Aquí tenemos al famoso hongo Basidiomycetum comestible, ¿no? El champiñón, que se denomina Agaricus campestris, haciendo referencia al campo. O también el nombre científico puede contener pues una palabra en honor al descubridor, como por ejemplo Theodore Escherichia, ¿no? En la famosa bacteria Escherichia coli, que habita pues en los intestinos de muchos animales. Todo esto se hace para evitar confusiones debido a los nombres comunes. ¿Está bien? Entonces puede haber color, origen, hábitat, también puede haber también países también. Ejemplo, aquí tengo jaguar, yaguareté, otorongo, jaguar. Entonces son nombres comunes que tienden a causar confusión. Por ejemplo, yaguareté de repente es más usado en Argentina, otorongo es más usado en Perú y jaguar de repente en Colombia. Para evitar confusiones, todo ello se simplifica con un nombre científico, Panthera onca. Este felino sudamericano es el depredador mayor de las selvas tropicales sudamericanas. Nomenclatura científica entonces. Primero vamos a establecer las reglas. El nombre que se usa se escribe en latín, debido a que
Cuando Linneo propuso las reglas de nomenclatura, el idioma más usado por la comunidad científica era el latín. El nombre es binomial, es decir, un nombre compuesto. Sin embargo, también podría ocurrir un tercer nombre. La primera letra del nombre siempre va en mayúscula, el resto en minúscula. Se subraya de forma separada. En caso que no se quiera subrayar, se deberá escribir en itálica o cursiva o en negritas. Finalmente, la combinación del género y del epíteto específico es única. Solo una especie puede llevarlo, es decir, este nombre binomial es único para cada especie, no puede haber repetición. Por ejemplo, aquí tengo Canis lupus. Canis vendría a ser el género, lupus vendría a ser el epíteto específico, y todo ello me conforma la especie. En este caso hace referencia al lobo gris. Ahora, aparecerá un tercer nombre cuando me indica la variedad, una variedad de lobo. ¿Está bien? Canis lupus arctos. O también podrá aparecer una subespecie, como por ejemplo familiaris, haciendo referencia al perro doméstico. ¿Está bien? Entonces, el género y el epíteto específico me conforman la especie. También el nombre científico podría abreviarse. Por ejemplo, en vez de escribir Canis lupus, yo podría escribir C. lupus. Esto se usará siempre y cuando anteriormente se haya escrito la palabra completa. Por ejemplo, yo puedo escribir E. coli si y solo si antes haya escrito el nombre completo en un párrafo anterior. ¿Está bien? Escherichia coli. Por ejemplo, aquí tenemos la pantera onca, ¿no? En este caso está mal escrito porque debió ser en cursiva. Aquí tenemos al famoso gallito de las rocas, o también llamado tunqui, cuyo nombre científico es Rupícola peruviana. Fíjate, hace referencia a un país. Pero está mal escrito porque se subraya de forma separada. Aquí tenemos a la vicuña, cuyo nombre científico es Vicugna vicugna, pero está mal escrito porque si se usa negritas ya no existe la necesidad de usar cursiva, sino así. Entonces existen tres formas de escribir el nombre científico. Si hacemos el ejemplo para pantera onca, sería de la siguiente manera: pantera onca cursiva, correcto; pantera onca subrayado, separado, correcto; y pantera onca en negritas, correcto. Recuerda que siempre la primera letra va en mayúscula y el resto, incluyendo el género y el epíteto específico, va en minúscula. Sistemas de clasificación. Aristóteles, quien fue un filósofo griego, propuso que los seres vivos se dividen en dos grupos, animal y vegetal. Solamente animal y vegetal para Aristóteles. Recuerda que Aristóteles fue antes de Cristo. Luego vino Haeckel, un ecólogo, un naturalista alemán, que en 1866 propone un grupo más, el grupo protista. Entonces, aquí está animal, planta, y la pregunta es, ¿por qué se propone un grupo protista? En el año de 1676, el neerlandés Van Leeuwenhoek había creado un microscopio, y en ese microscopio había observado pequeños microorganismos, al cual él lo denominó animáculos. Fue ahí por primera vez en el mundo científico que se pudo observar pequeños seres vivos. Por tal motivo, a Leeuwenhoek se le considera como padre de la microbiología. Micro, pequeño, bio, vida, y logía, estudio. ¿Está bien? Recuerda que Leeuwenhoek fue contemporáneo con Robert Hooke. ¿Está bien? Eso fue en 1676. Ya se tenía conocimiento de animales microscópicos, de seres vivos pequeños. 100 años después, ¿está bien? Fíjate, 200 años después,
recién se establece un tercer reino, el reino protista, para hacer referencia justamente a lo que 200 años antes había observado Leeuwenhoek. ¿Está bien? Entonces se crea el reino protista para incluir a los microorganismos. En 1938, Herbert Copeland, un biólogo norteamericano, propone el cuarto reino, el reino monera, incluyendo las cianobacterias, o también llamadas algas verdes azuladas, que hacen fotosíntesis. Crea el reino protoxista, y pues los cuatro reinos son el reino animalia, el reino plantae, el reino protista, el cual él rebautiza con el nombre protoctista, y finalmente el reino monera. ¿Está bien? Entonces Copeland introduce el reino monera y cambia el nombre de protista a protoctista. En el año de 1969, Robert Whittaker, un ecólogo, él sí, botánico, norteamericano también, propone la división de los seres vivos en 5 reinos. ¿Está bien? Esta pregunta siempre la hace, los 5 reinos de Whittaker, los cuales son los animales, las plantas, los protistas o protoctistas, los monera, ¿no?, las bacterias, y finalmente las plantas antes incluían a los hongos, y lo que hizo Whittaker fue separar a los hongos de las plantas, y entonces establece pues el reino fungi. ¿Está bien? Luego, en 1990, el microbiólogo norteamericano W.S. hace uso de la secuencia de base de genes y utiliza las diferencias moleculares, de tal manera que este reino monera se va a dividir en 2 reinos. ¿Está bien? En el reino Archaeobacteria y en el reino Eubacteria, de tal manera que se originan 6 reinos, los cuales son Plantae, Animalia, Fungi, Protista, Eubacteria y Archaeobacteria. ¿Está bien? Y también se propone que los 6 reinos se dividen en 3 dominios: dominio Arcae, dominio Bacteria y dominio Eucaria. Finalmente, los 6 reinos se dividen en 2 tipos de células: células eucariotas, que vendría a ser las Plantaes, Animalia, Fungi y Protista, y células procariotas que carecen de núcleo, que vendría a ser el reino Eubacteria y el reino Archaebacteria. ¿Está bien? De forma práctica, utilizamos el siguiente cuadro. Ernst Haeckel propuso entonces 3 reinos: Protista, Plantae y Animalia. Luego el Plantae para Whittaker se dividió en Fungi y Plantae. El Protista, Monera y Protista. Recuerda que entre Haeckel y Whittaker estuvo Robert Copeland. Luego para W.S. se proponen 6 reinos. El animal sigue siendo animal, Plantae sigue siendo Plantae, Fungi sigue siendo Fungi, y las moneras se dividen en 2 reinos: Eubacterias y Archaebacterias. Finalmente, W.S. también propone 3 dominios. Las Eubacterias estarán en el dominio Bacteria, las Archaebacterias en el dominio Arcae, y los 4 restantes en el dominio Eucaria. Entonces, el dominio Eucaria tiene 4 reinos: el dominio Arcae, un reino, y el dominio Bacteria, un solo reino. En resumen, decimos que existen 3 dominios, 6 reinos y 2 tipos de células. Fíjate, en un inicio eran animales y plantas, luego Haeckel, animales, plantas y protistas, luego Whittaker, animales, plantas, hongos, protistas y monera. Finalmente W.S., animales, plantas, hongos, protistas, bacterias y arqueabacterias. Fíjate, los dominios son 3. Fíjate aquí: dominio Eucaria, que abarca 4 reinos; dominio Arcae, que abarca un reino; y dominio Bacteria, que abarca un reino. Respecto al tipo de célula, célula procariota,
que abarca dos dominios, dominio bacteria y dominio arcae, y célula eucariota, que abarca 4 reinos. ¿Está bien? Y un solo dominio, que es el dominio eucario. Bueno, repasa el cuadro. Ahora revisaremos los virus. Los virus, para comenzar, no son seres vivos. Se encuentran en el nivel de estructura molecular, supramolecular. ¿Está bien? Características de los virus. No son seres vivos, son organizaciones supramoleculares. ¿Está bien? Carecen de metabolismo propio, por el mismo hecho de no estar vivos, porque los únicos que tienen metabolismo son los seres vivos. Entonces, un virus, al no estar vivo, no presenta un metabolismo propio, sino que usa a un hospedero. Por tal motivo también se le llama parásitos obligados. Los virus no son susceptibles a los antibióticos. Los antibióticos atacan pues la vida, ¿está bien? Sin embargo, los virus no son seres vivos. Por tal motivo no son atacables con los antibióticos. ¿Está bien? La estructura de un virus consta de ácido nucleico, que vendría a ser ADN o ARN, pero nunca juntos. Por ejemplo, el VIH contiene ARN, solo uno puede tener. Y a ese ADN o ARN presente en el virus se le denomina genoma viral. Luego tenemos a la cápside. La cápside es una cubierta proteica que envuelve, que protege al genoma. Y está formado por unos ladrillos denominados capsómeros. La cápside, entonces, la cubierta y el genoma me conforman el virión. Esta cápside puede adoptar diferentes formas. Por ejemplo, aquí tenemos una cápside de forma icosaédrica, aquí de forma helicoidal y aquí de forma compleja. Si la cápside no está envuelta por una envoltura, se denominará virus desnudo. En cambio aquí, fíjate, la cápside, que es esto de aquí, está envuelto por una envoltura. Entonces el virus se llamará virus cubierto. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tenemos el genoma, que puede ser ADN o ARN. Tenemos la cubierta proteica denominada cápside, conformado por ladrillitos denominados capsómeros. Al parecer, esta cápside es de la forma icosaédrica y está cubierto por una envoltura, ¿cierto? Una envoltura que presenta proteínas en el exterior. La envoltura, por lo general, muchachos, pertenece a la célula que está afectando el virus. ¿Está bien? Esta envoltura pertenece al hospedero, de tal manera que el virus puede transitar fácilmente, libremente, de célula en célula, sin ser descubierto por los glóbulos blancos o por los fagocitadores del huésped. ¿Está bien? Pero todos los virus no poseen envoltura, solo algunos. Por ejemplo, el virus del VIH, de la gripe y de las herpes.